y va a ser un propósito muy especial, que es de buscarle a Él en una forma de profundizar en su palabra y llevarlo a nuestros corazones. No me canso de siempre mencionar de que la palabra de Dios es para edificación de nuestros corazones, para crecimiento espiritual, porque para eso ha sido preparada. La palabra de Dios no es algo casual, no es algo que realmente algún, qué sé yo, editor o algún escritor se le antojó venir y escribirla, llevarla a la imprenta y crear entonces este libro físico. También ya lo tenemos digital. Con el propósito entonces de que nosotros pudiéramos tener lecturas con respecto a lo que se refiere a historias del pasado, qué sé yo, sino que la palabra de Dios es una inspiración directa de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo, revelándoselo a aquellos hombres de Dios que dispusieron su tiempo para para que nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios siempre a la mano y que pudiera nosotros traerla a nuestros corazones para que ella pueda ser viva y eficaz para nuestra vida. Hoy seguiremos hablando con respecto al temor. Ya tuvimos un mensaje anterior con respecto al temor. Hoy tendremos nuestro segundo mensaje, porque el temor, habíamos hablado que se manifiesta de tres maneras. Es aquel temor que se manifiesta en miedo, en ansiedad, incertidumbre, en vacío, pero es para aquella persona que todavía no ha encontrado el perfecto amor, no se ha manifestado el perfecto amor en su corazón, o sea, no ha recibido a Cristo en su corazón. Pero para aquel que ya abrió su corazón y se abrió a Dios, así como la flor se abre hacia el sol para recibir de los rayos del sol, así se ha abierto nuestros corazones hacia Dios. Entonces el temor se transforma en nosotros en reverencia, en respeto, en adoración, y eso es lo que nos trae hoy el poder meditar la palabra de Dios con respecto al temor del cristiano, al temor del creyente, que no es un miedo, no es un vacío, no es una ansiedad, sino que es una admiración, es una reverencia, es una adoración a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver en Proverbios capítulo 19, versículo 23. El tema de hoy le he puesto: el temor de Jehová es manantial de vida. Me gustaría que pusiéramos siempre atención en todas las lecturas que vamos a estar teniendo, y cada vez que usted también abra la palabra de Dios y se tope con respecto al temor, siempre observe que la palabra de Dios en algunos momentos se refiere temor de Jehová o temor de Dios. O sea, quiere decir que es el temor que proviene de Jehová, que proviene de Dios. Y está aquí también aquel pasaje bíblico que usted puede leer y que dice: teme a Jehová. Es entonces aquel temor que ya se está manifestando de parte y que viene de lo profundo de nuestro corazón, como una adoración, como una entrega, como un servicio a nuestro Dios. Es diferente mencionar el temor de Jehová a mencionar el temor a Jehová. Ya habiéndonos puesto de acuerdo, entonces vamos a leer la palabra de Dios en Proverbios capítulo 19, versículo 23, y dice la palabra del Señor de esta manera: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Padre bendito, Dios eterno, qué maravillosa es tu palabra, donde nos enseña a nosotros cómo es que tú te revelas hacia nosotros, cómo es que tú te manifiestas a nosotros, y cómo es que nuestro corazón se siente de gozo el tenerte en nuestro corazón, y el tener también la verdad, tener la palabra, para que también nosotros podamos expresarnos hacia ti, podamos comprender cómo es que debemos de actuar y proceder. Gracias, Padre eterno, por tus bondades. Gracias, Padre, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, hoy nos vamos a alegrar. Hoy vamos a alegrar nuestro corazón, porque vamos a comprender un poco más con respecto al temor. O los que ya lo comprendemos, entonces lo vamos a afianzar más y más.
Cada persona con respecto a la capacidad que ella recibe, así es como también se manifiesta ante la sociedad. Aquel que va a las aulas universitarias a estudiar lo que es medicina, entonces él se manifiesta hacia las personas como un médico o como un enfermero o enfermera o una médica, y así es entonces como ella aporta hacia la sociedad. El que va también a la universidad para estudiar lo que es docencia, y él viene y se manifiesta también a la sociedad en lo que es la educación, en lo que es el pasar conocimiento hacia los alumnos para que las personas realmente se vayan educando más y más. Y así entonces podemos ver nosotros que de lo que nosotros recibimos como capacitación, así es como nosotros nos manifestamos. Y nosotros es hermoso saber que de parte de Dios es que recibimos la capacitación de cómo es que ser cada día más mejores hijos de Dios, ser cada día más mejores cristianos, aquellos cristianos que realmente buscan de la palabra el poder saber más, el poder crecer, el poder saber cómo manifestarse y hacer que resplandezca en el rostro de Dios en nuestro ser, en nuestro actuar, en nuestro testimonio, en la forma que realmente nos relacionamos con las demás personas, siendo nosotros entonces cartas abiertas al Señor. Entonces la palabra de Dios también dice que de Él nosotros recibimos el temor. O sea, aquel temor que nosotros estuvimos meditando en el pasaje anterior, que era lo que es miedo, era ansiedad, lo que era vacío, lo que era incertidumbre, es para aquellas personas que todavía no han buscado al Señor y no se han encontrado con Él. Para aquella persona que realmente ya buscó del Señor y ya abrió su corazón y todavía vienen momentos donde viene momentos de duda, de ansiedad o de depresión, entonces debe de comprender que son tentaciones de parte del enemigo, porque una tentación es aquella que lo que está llevando a uno a la duda, al proceso de pecar, al proceso realmente de desobedecer o de defraudar lo que es a nuestro Dios. Pero entonces aquel cristiano realmente que puede comprender de que eso es algo que se debe rechazar, algo que uno debe de apartarse de eso, entonces ahí donde viene la parte que dice Pablo, que cuando yo me siento débil, entonces yo puedo ser fuerte. ¿Y por qué yo puedo ser fuerte? Recordemos ese pasaje en los Corintios que habla Pablo de esa manera. Yo puedo ser fuerte porque entonces el sentirme débil espiritualmente me lleva a doblar rodillas para buscar de Dios y buscar fuerza espiritual para que me lleve a mí entonces a poderme sobreponer a aquella duda, aquella ansiedad que quiere entrar en mí, el cual yo debo de saber y debo de comprender que eso realmente no es de un corazón que he recibido de parte de Dios, porque el mismo Pablo dice que no hemos recibido un corazón de cobardía, sino que un corazón de victoria. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón de victoria, hermanos? Yo sé que muchos de nosotros realmente hemos podido encontrar la victoria en el Señor. Entonces Proverbio 19 nos empieza diciendo que el temor de Jehová es para vida. ¿Qué quiere decir? Aquel temor que yo puedo recibir de parte de Dios, que se está transformando en entrega hacia Él, eso me viene a dar a mí vida. Recordemos que el perfecto amor dice, echa fuera todo temor. O sea, aquel perfecto amor donde yo lo he abrazado porque yo he aceptado el sacrificio en la cruz del Calvario, ha venido a mí para darme vida y darme vida en abundancia. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, dice su palabra. Entonces ya en nosotros se ha manifestado lo que es el perfecto amor. Ya mora en nosotros, ya se manifiesta de una forma plena. Y es hermoso saber que hay reposo para nosotros, porque Proverbio nos está diciendo que hay reposo para el hombre, que realmente el perfecto amor ya se ha manifestado en él. ¿Por qué hay reposo? Porque hay paz en nuestro corazón, hay descanso en él, estamos enyugados juntamente con él y caminamos nuestra vida seguros sabiendo que él es el que sabrá guiarnos, el que sabrá ayudarnos a comprender incluso las cosas difíciles de la vida, como aquellas situaciones también
también de alegría, de gozo y de victoria, aquellos momentos también de poder gozar juntamente con nuestro Dios. Entonces el mal no nos será visitado. Yo debo de comprender y debo de tener la confianza de que si la palabra de Dios está diciendo que hay reposo en mí y que también el mal no me visitará, quiere decir que el hecho de que Dios ya se está manifestando en mí, eso es de gran bendición para mí y es algo que yo debo de enriquecer, es algo que yo debo de buscar la manera que cada día más y más sea más fuerte, sea más enriquecido con la palabra, con la oración, para que mi relación con Dios cada vez se fortalezca más y haya unos lazos fuertes que nos una juntamente con nuestro Dios. El temor con la fe van de la mano, no pueden estar separadas, siempre se manifiestan de una forma junta, porque el temor ve el poder de Dios y la santidad de Dios y la justicia de Dios. Por medio del temor nosotros podemos ver lo grande que es Él, lo magnífico, lo todopoderoso que es Él. Podemos ver también la santidad y la invitación que Dios nos hace a nosotros también para que podamos ser santos juntamente con Él. No estamos hablando de perfectos, estamos hablando de personas que han decidido apartarse del pecado y entregarse totalmente a Dios, a las cosas buenas, a aquellas cosas que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Entonces de eso consiste la santidad. La santidad consiste de que aquel cristiano que viene y comete un error procede entonces al arrepentimiento, procede a buscar al abogado, porque abogado tenemos para con Dios el Padre, y es Jesucristo a quien nosotros podemos podemos buscarlo para poder resolver nuestra situación con Dios y vivir una vida justa, una vida agradable. Todo ese equipamiento, todo eso lo recibimos nosotros por medio de aquel temor que viene de Jehová. Viene Jehová hacia nosotros, viene a manifestarse no para que nosotros tengamos miedo, sino que es para que nosotros podamos entregarnos a Él y nos podamos entregar en adoración, en reverencia, en respeto y podamos alabar su santo bendito nombre. Ahora la fe nos ayuda a nosotros para poder ver la misericordia de Dios, para poder ver la gracia de Dios, para poder ver la bondad de Dios manifestándose en nosotros y que esas promesas que están dadas en su palabra, nosotros podamos ver que están dadas por gracia de parte de Dios y se manifiestan en nosotros. De nosotros depende realmente qué tanto queremos hacer que la gloria de Dios realmente se manifieste en nosotros, qué tanto le creemos a Dios, qué tanto está nuestra fe entregada y está depositada completamente de Él. Así vendrá entonces a verse la manifestación gloriosa de Dios en nosotros. Pero siempre habrá misericordia, siempre habrá situaciones donde llegado momento se dará la parte que obrará lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha definido. Cuando hablo de esto de la misericordia y que es algo que no está definido en relación a lo que yo quiero, sino que es a lo que Dios quiere para mi vida, entonces viene a recordar a mi mente una situación que nos pasó a Arlene y a mí, que llegado momento definimos que una bendición de parte de Dios iba a llegar hasta el mes, hasta yo le había sido atrevido, le había puesto un mes y le había dicho que para ahí por el mes de agosto iba a permanecer esa actividad, esa bendición de parte de Dios. Pero lo sorprendente es que esa bendición llegó el mes de agosto, pasó después de agosto, pasó un año más y la bendición de Dios siguió dándose en nosotros y nos ayudó a poder arreglar muchas cosas y acomodar muchas cosas para poder entonces cambiar de actividad y entonces presentarnos en unas nuevas actividades. Entonces eso es realmente la misericordia de Dios, es aquello que se manifiesta en nosotros no con respecto a lo que nosotros queremos, sino que es con respecto a lo que Dios ha definido y quiere para con nosotros, y va a traspasar y va a trascender más allá de lo que nosotros queremos. Realmente nosotros nos amamos a nosotros mismos. Nosotros decimos que cuando nos vemos en el espejo, ¡ala, qué guapo soy! Y que vienen sentimientos de realmente de apreciarnos y de amarnos tanto con respecto de la forma tan bonita que Dios nos hizo y nos creó
entregó y tan perfecta que nos ha dado. Pero entonces, esa manifestación de amor hacia nosotros, doy gracias a Dios de que la manifestación de Dios, de la forma que nos ama a nosotros, viene a trascender mucho más allá de lo que realmente nosotros nos amamos. Entonces, el temor y la fe van de la mano y siempre se encuentran manifestándose en nosotros de una forma siempre en conjunto, y gracias a Dios porque de esa forma se manifiesta. Entonces, el temor que representa muchas cosas. Hoy vamos a nosotros entonces a leer la palabra de Dios con el propósito realmente que veamos la riqueza que representa el temor. El temor para alguien que realmente no ha conocido a Dios es algo que realmente lo aterra, algo que lo pone a temblar, lo pone con miedo, con ansiedad, mientras para con nosotros nos pone en descanso, nos pone en reposo. Mire qué bendición. Esto es de dar gloria a Dios, esto es de alegrar nuestro corazón, porque para nosotros es de ponernos en reposo, en paz, en tranquilidad y en descanso de nuestra alma. Y entonces esto viene entonces a dar una gratitud hasta nuestro Dios. Y cuando hay un corazón agradecido, cuando hay gratitud de quien hemos estado recibiendo nosotros tanto de su gracia, entonces lo que hay es reverencia. Ahí es donde entonces viene y se unen todas las manifestaciones, todas las obras de nuestra fe, todos los frutos del Espíritu Santo, y empiezan entonces a manifestarse en lo que representa realmente el temor a Jehová. Me gustaría que fuéramos a Hebreos capítulo 12, versículo 28, y veamos que nosotros debemos tener gratitud a nuestro Dios y poder entonces manifestarnos en temor y en reverencia a nuestro Dios, porque de Él es que realmente estamos recibiendo la capacidad de poder manifestarnos en temor hacia Él. El Hebreos 12, 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nosotros hemos recibido un reino inconmovible, un reino que no cambia, un reino que tiene definido bendiciones, misericordia, gracia, grandes planes para con cada uno de nosotros, y eso nunca va a cambiar. Su palabra que ha sido escrita y ha sido manifestada hacia nosotros, esa se va a cumplir y esa siempre se va a dar y se va a realizar y se va a manifestar en nosotros siempre, porque ese reino es inconmovible, dice Hebreos. Entonces, habiendo recibido ese reino, entonces viene como manifestación de parte de nosotros gratitud a Él, agradándole a Él. ¿Y cómo le agradamos? Con temor, dice, y con reverencia, o sea, en adoración, en manifestación de mayor confianza en Él, en definir que la esperanza no es algo que llegado momento yo pueda decir a ver si realmente ocurre, sino que la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos es que todo lo que Dios ha prometido y todo lo que Dios nos ha anunciado en su palabra, eso ocurrirá en nosotros y se manifestará en nosotros y llegará a un día a cumplirse en plenitud cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve a su patria, a lo que es la patria celestial, y nos gocemos juntamente con Él. Entonces, vayamos sumando, vayamos tomando en cuenta lo que vamos diciendo. Dice su palabra entonces que el temor viene, nos da lo que es gratitud y nos da lo que es reverencia, pero también nos da muchas otras cosas más y nos da confianza y esperanza y vida. Me gustaría que fuéramos a Proverbios capítulo 14, vamos a leer del 26 al 27. Hoy la lectura va a ir con el propósito que nosotros nos demos cuenta toda la riqueza que encierra lo que es el temor. Y podemos nosotros, habiendo ya tenido el mensaje anterior, ver un contraste de la ganancia en riqueza espiritual que nosotros hemos recibido en el hecho de que el perfecto amor ya se ha manifestado en nosotros y entonces ha quitado todo aquel temor, pero que es angustia, es ansiedad, es soledad. Proverbios capítulo 14, del 26 al 27 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Recordemos muy bien que en Hebreo nos está diciendo que nosotros le agradamos a Él
con temor. Es nuestro temor manifestándose hacia Él. ¿Y cómo se manifiesta? Volvemos a decir, en gratitud, en reverencia, en confianza, en esperanza, en adoración a Dios. Pero ahorita Proverbios nos está ayudando, que nos está diciendo que el temor de Jehová, o sea que es de lo que proviene de Él, de lo que emana de Él, lo que emana es vida. Aquí es donde viene el tema que le he puesto, que realmente en el temor de Jehová es donde está el manantial de vida, es donde realmente nosotros podemos tener una vida que trasciende esta vida. Ese es realmente el propósito, esa es la ganancia que tiene el cristiano, aquel que busca el obedecer su palabra, aquel que busca realmente obedecer sus mandamientos y manifestarle amor a Él, obedeciendo sus mandamientos, es aquel que realmente está brotando vida en su ser. Es aquel que realmente después de esta vida tendrá una vida juntamente con Cristo, y gloria a Dios por eso. Cada vez que usted sienta realmente que la palabra le está hablando a su corazón, diga un amén, diga un gloria a Dios, haga una expresión donde realmente su cuerpo llegue a sentir realmente lo que usted está sintiendo, o sea, su cuerpo llegue a manifestar lo que su cuerpo está sintiendo realmente de parte de la palabra de Dios. Entonces hay fuerte confianza en Él. Esa fuerte confianza quiere decir la fe. Por eso es que la fe y el temor van siempre manifestándose de la mano. Entonces, cuando hay un temor hacia nuestro Dios y se da una fuerte confianza a Él, entonces es la fe que se está manifestando en certeza y se está manifestando en convicción, en certeza de aquello que todo lo que se ha anunciado, todo lo que se ha dicho, eso vendrá, y convicción en que incluso que no, las cosas que no se ven, sabremos nosotros que se manifestará plenamente en nuestra vida y en nuestros corazones. Pero Proverbio 19 también sigue hablando con respecto a lo que es la manifestación de Dios con respecto al temor, y es que es vida para cada uno de nosotros. Y eso realmente es algo que nosotros debemos de cuidar, y debemos de buscar la manera que se preserve, se mantenga en nuestra vida. Entonces 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida. Otra vez dice, el temor de Jehová es el temor que proviene de Jehová. Es toda esa riqueza que proviene de Él, que se manifiesta en gratitud, en reverencia, en confianza y en esperanza. Dice que también es para manifestarse en vida para con cada uno de nosotros. Y con Él vivirá, dice, lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Eso es la base bíblica que nosotros tenemos para lo que es este mensaje. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta grandeza, cuando vemos nosotros toda esta riqueza, nosotros podemos también identificarnos con el salmista cuando dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos como el monte de Sión, que permanecemos para siempre, porque nuestra vida permanecerá por la eternidad y estará viviendo una vida con Cristo? Si nosotros estamos teniendo esa certeza, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está dando testimonio a nuestro espíritu que realmente nosotros somos hijos de Dios, y hay una confirmación de que realmente entonces nosotros somos como aquel monte que permanece, aquel monte de Sión que permanecerá y permanecerá para siempre. Así que esto nos está dando identidad, esto nos está identificando con Jesucristo, porque de Él es que nosotros estamos recibiendo la capacidad de manifestación de temor, la capacidad de manifestación de adoración a Él, y de que sabemos muy bien que también en Él estamos encontrando lo que es sabiduría. Ahora hablemos de adoración. Y vamos a Salmos capítulo 5, versículo 7, donde nos hablará la palabra de Dios con respecto a lo que es la manifestación de adoración hacia Él, para que le mostremos a Él realmente que hay temor hacia Él, hay un respeto, hay una reverencia, hay un reconocimiento que Él es el creador de todas las cosas y que las cosas subsisten por Él y para Él. Entonces, Salmos 5:7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. O sea, vamos a adorarle a Dios. Mire lo que dice, se le va a adorar a Él en su santo templo,
pero en el temor de Él, en tu temor, dice el salmista, en aquel temor que Él puede dar. Porque mire, si usted quisiera adorar a Dios por medio de sus propias fuerzas, si usted quisiera adorarle a Dios por medio de aquellas cosas que usted se considera que tiene conocimiento, pero no es una entrega espiritual, sino que solo es un conocimiento de hombre, le quiero decir que realmente usted no podrá adorar en su santo templo con el temor de Dios. Usted necesita realmente haber conocido a Cristo en su corazón para que usted pueda decir que su adoración es una oración en su santo templo y en el temor de Jehová. Porque los que le adoran a Él, es necesario, dice su palabra, que le adoren en espíritu y en verdad. Para que nosotros podamos adorarle a Él en espíritu y en verdad, quiere decir que el Espíritu ya debe estar morando en nuestro corazón para que nosotros podamos hacer manifestaciones de adoración que sea en espíritu y en verdad a Él. ¿Y por qué dice su palabra que debe ser en espíritu? Porque es el Espíritu que nos conducirá a nosotros a poder saber cómo debemos de hacer nuestra adoración. Y en verdad, porque la palabra de verdad es la que debe de estar morando en nuestro corazón para que juntamente con el Espíritu, o el Espíritu haciendo mover la palabra de Dios en nuestro corazón, vivifique nuestro espíritu, vivifique nuestro corazón y que se manifieste entonces en adoración a nuestro Dios. O sea, pues, el salmista está diciendo: Padre, te quiero adorar, pero quiero adorarte por medio de la fuerza, la fuerza de confianza, la fuerza espiritual que de ti puede provenir, de la capacidad que de ti puede provenir para entregarme en adoración a Él. Recordemos bien esa parte, que todas las cosas de Él nosotros las recibimos. Toda capacidad espiritual, toda capacidad de poder vivir en este mundo de una forma santa y agradable a Él, de parte de nuestro Dios, es que proviene. Nunca hagamos las cosas buscando nuestras capacidades, sino que más bien siempre busquemos que todas las cosas las hagamos por medio de la bendición recibida de parte de Dios, por medio de lo que es el temor que proviene de Jehová. Ahora viene la sabiduría. Ese pasaje bíblico que es bien conocido de parte de cada uno de nosotros, que es Salmo 111, versículo 10, donde habla que de dónde es que proviene la sabiduría. Y el Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. O sea, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, temerle a Él. Pero aquí entonces es en reverenciarle a Él, en reconocerle a Él, en reconocer que todos sus caminos son caminos de lo que nosotros debemos transitar, son aquellos caminos que realmente nos llevan a la vida eterna, y son aquellos caminos que todos debemos de realmente llevarlos a cabo para que nosotros podamos tener una vida eterna y agradable juntamente con Cristo. Así que si nosotros queremos tener sabiduría, pero aquella sabiduría que proviene de parte de Dios, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es temerle a Él. Aquí sí es una manifestación de mí. Aquí sí es aquello de que yo empecé a temer a Jehová, el momento que cuando se vino la gracia de Él, el momento que habiendo escuchado la palabra de Él, se activó en mí esa fe, que por medio de ella se dio entonces la gracia de la salvación, que fue el mover del Espíritu Santo convenciéndome a mí en justicia, en juicio y en pecado, que me llevó a mí entonces a convencerme la necesidad que yo tenía que respetar y reconocer a Dios y poderme entregar a Él. Desde ese momento entonces empezó a invadir la sabiduría de Dios en nuestros corazones. Cada uno de nosotros que ya hemos experimentado el entregarnos a Dios, ya sabemos muy bien que a partir de ese momento es que la sabiduría ha empezado a fluir en nuestro corazón. Aquella sabiduría espiritual, aquella sabiduría que sabe relacionarse con Dios, que sabe comportarse con Dios, que sabe agradar a Dios, que sabe cómo es que realmente se debe de hacer el poder llevar una vida santa y agradable a Él. Entonces, muchas cosas hemos dicho, muchas cosas, la palabra de Dios se ha manifestado a nosotros con respecto a ponernos en evidencia
toda la riqueza espiritual que de parte de Él nosotros hemos recibido. Pero en Eclesiastés me encanta realmente ese discurso que dice en Eclesiastés capítulo 12, 13, y habla con respecto cuál es el fin del discurso. Nosotros podemos decir muchas cosas humanas, muchas cosas filosóficas, muchas cosas que provienen de lo que es la inteligencia del ser humano, pero realmente Eclesiastés nos viene a poner el punto final de todo y nos dice de la siguiente manera: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo nos determina el escritor de Eclesiastés? Casi que nos dice, miren, no sigan diciendo más. Miren, no sigan agregando más cosas. No no le sigan poniendo más cosas al asunto. Póngale punto final a esto. Y lo que debe de hacer es tema a Dios. A Él es a quien debe de temerle. De Él es que usted realmente debe de guardar. ¿Y cuál es lo que va a guardar? Guardar sus mandamientos. Ahí es donde usted realmente debe depositarse. Entonces Eclesiastés nos está diciendo, miren, dejen de estar argumentando tantas cosas. Realmente vayan y defínanse bien. Lo que ustedes deben de hacer para poder ponerle punto final a este discurso es que a Dios es a quien ustedes deben de temer, pero deben de guardar sus mandamientos. ¿Qué quiere decir guardar sus mandamientos? Haber tomado la decisión de caminar con Dios, haber tomado la decisión de vivir una vida santa y agradable a Él, porque esto es, dice, el todo del hombre. No hay más que agregar. Si usted quiere tener así bien resumido lo que es el evangelio, lo que es el caminar con Dios, entonces aquí Eclesiastés lo ha definido en 2 líneas y le está diciendo que debemos de temer a Dios y debemos de guardar sus mandamientos, porque no hay más que poder hacer, no hay más que poder. Definitivamente, con todas esas 2 frases, realmente viene a darse una definición tan amplia de todo lo que es el caminar con Dios y lo que es el agradar a Dios, porque el temer a Dios nos lleva a nosotros entonces a la manifestación de todo lo que hemos hablado, que es manifestarnos con Él en lo que es adoración, en lo que es reverencia, en lo que es gratitud, en lo que es servicio, en lo que es entrega a nuestro Dios. Y guardando nuestros mandamientos será para bendición a nosotros, porque esos mandamientos nos llevará a nosotros a conducirnos siempre a lo que es una vida eterna. Querida iglesia, querido amigo, realmente este mensaje ha llegado entonces a la conclusión, porque Eclesiastés lo ha terminado, lo ha definido y le ha puesto punto final, y nos está diciendo que debemos de temerle a Dios y debemos de guardar sus mandamientos. Le quiero pedir a usted que ya tiene a Cristo en su corazón, que incline su rostro, y si este mensaje ha traído una convicción, ha traído una confianza, ha traído una rema, o sea, un mensaje de la palabra a su corazón, empiece a platicar con Dios con respecto al temerle a Él. Cómo le adoramos, cómo nos entregamos, cómo le reverenciamos, cómo le respetamos, cómo le admiramos, cómo realmente le reconocemos a Él. Empecemos a platicar con Dios mientras yo vengo e invito a usted, querido amigo, para que usted también pueda temerle a Dios, pueda abrir su corazón para que usted pues entonces se pueda entregar a Dios y pueda empezar entonces a tener una vida santa, una vida realmente que agrade a Dios, una vida que realmente le glorifique a Él. Las cosas no son como yo quisiera que fueran, las cosas no son como aquel evangelio que yo quisiera que se modificara, se adaptara a nuestra vida, sino que más bien mi vida es la que se debe entregar a Dios para que entonces yo pueda descansar en Él y pueda tener reposo a Él. Recuerda que su palabra de Dios nos está hablando que el que le teme a Dios entonces encontrará reposo y el mal no le visitará. Entonces, qué bendición, qué bonanza para nosotros el poder encontrarnos con Él. Así que si la palabra de Dios ya ha tocado tu corazón y tú quisieras recibirle a Él y tú quisieras abrir tu corazón, te invito para que hagas una oración de fe, pero lo hagas entregando tu corazón sinceramente, poniendo tu espíritu contrito para que realmente puedas encontrarte con Dios. Así que, mi querido amigo,
Inclina tu rostro y repita esta oración después de mí. Y si lo haces con fe, tú te puedes encontrar con Dios y el temor de Jehová empezará a obrar en ti. Dios y Padre, bendito Salvador, gracias por la bendición de tu palabra, que me invita a que puedas apartarte de la ansiedad, del vacío, de la depresión, de el no saber qué hacer con tu vida, y que vengas a una vida entregada a Dios, donde puedas reposar en Él, puedas descansar en Él. Padre, gracias porque tu palabra me ha convencido, tu palabra ha venido a mi corazón y me declaro un pecador, un desobediente de ti. Te suplico perdón de mis pecados para poder tener una vida eterna contigo. Que la sangre derramada en la cruz del Calvario me purifique mi corazón y me ayudes a apartarme del pecado. Gracias, Padre, porque me has perdonado. Y te agradezco porque me has inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración y la has hecho con sinceridad y un corazón humilde y sencillo, te suplico que continúes con esta decisión, que busques de la palabra de Dios, de saber más de ella. Si quieres compartir conmigo esta decisión, te esperaría de parte tuya un mensaje para que yo también me pueda unir en oración, para que podamos darle gracias a Dios por esta nueva vida que Él te ha regalado. Siga adelante, que Él te bendecirá. Ahora puedo decir entonces a todos los que estamos escuchando, ya sea los que los que han recibido a Cristo en su corazón esta noche, y con los que ya lo tenemos, que sigamos adelante, reconociéndolo a Él, reverenciándolo a Él, teniendo adoración plena a Él, y que Dios sea el que nos siga ayudando para que nuestro temor sea de poder abrir nuestro corazón y sea de manifestarnos plenamente en Él. Que Dios bendiga nuestros corazones, querido hermano, y que Él sea el que siga enriqueciendo nuestra vida, una vida espiritual más entregada y más cerca de Él. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta pronto.